Hola, hola niños y niñas, bienvenidos un domingo más a la escuela dominical. Estoy muy contenta porque este es el primer domingo que ustedes y yo nos vemos, que compartimos esta clase. Espero que ya se hayan levantado, que estén bien listos para aprender lo que Dios tiene para decirnos en su palabra el día de hoy. Antes de comenzar con nuestra lección, vamos a hacer una oración. Recuerden, ojitos cerrados, porque vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle que nos ayude a aprender más y más de su palabra y vamos a agradecerle por todo lo que nos da. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias te doy por este día más de vida que nos has dado. Gracias porque tú pones los medios, Señor, para que estemos en esta escuelita dominical aún a la distancia. Te pido que bendigas a cada familia que está detrás de la pantalla, Señor. Si están sanos o si están padeciendo enfermedad, Señor, que seas con ellos, que sanen sus cuerpos y algún malestar sienten, Señor, que les proveas de todo lo necesario, que tengan comida, Señor, que tengan paz en su corazón, Señor. Te pido que les bendigas y que les ayudes en cualquier problema o necesidad que puedan tener. También, Señor, en esta mañana que nos ayudes a aprender, que hables a nuestro corazón, Señor, y nos guíes en lo que quieres que sepamos de ti en esta clase. Todo te lo agradecemos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya hicimos nuestra oración de hoy y ahora sí vamos a comenzar con nuestra lección. El día de hoy vamos a hablar de la familia, de la primera familia que hubo en la historia y también de lo importante que es siempre obedecer a Dios. Si tienen una Biblia o están con alguien que tenga una Biblia, pueden buscar esta historia en el libro de Génesis, el primer libro que es Génesis, el capítulo 4 de los versículos 1 al 16. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? El primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Ellos vivían en el huerto del Edén. ¿Recuerdan aquella historia? Pero después de que desobedecieron y comieron la fruta que no debían de probar, tuvieron que salir del huerto. Ya no vivían con todos los animales en ese lugar precioso que Dios había creado para ellos. Ahora estaban en un lugar desierto, ahora tenían que trabajar para comer, tenían que trabajar la tierra. Y así pasó algo de tiempo y después ellos tuvieron 2 hijos. Recuerden, sus hijos nacieron cuando ya no vivían en el huerto del Edén. El primero de ellos se llamaba Caín y fue el primer niño que nació, porque recuerden que Dios creó a Adán del polvo de la tierra y después creó a Eva de la costilla de Adán. Pero Caín fue la primera persona que nació en el mundo. Después nació su hermano Abel. Cuando crecieron, Abel se dedicaba a cuidar a las ovejas, era pastor. Y Caín era agricultor, se dedicaba a cosechar verduras y frutas. Sucedió que Dios les pidió que llevaran una ofrenda. Dios les pidió específicamente que llevaran de las primeras ovejitas que nacían y de las primeras frutas y verduras que cosecharan, que la ofrecieran a Él como agradecimiento por todo lo bueno que les daba, porque les daba la vida, porque les permitía que tuvieran esa cosecha abundante. Y entonces tanto Caín como Abel llevaron una ofrenda. Pero algo bien importante, que Abel obedeció a Dios. Abel tomó las piedras, construyó un altar, sacrificó a su ovejita, pero no era cualquier ovejita que iba pasando, era la mejor que tenía. Y fue y la ofreció en sacrificio para agradar a Dios, porque Abel lo amaba, Abel quería agradar a Dios, quería agradecerle por todo lo bueno que le había dado ese año y quería obedecerlo tal y como Dios le dijo que hiciera, así Abel lo hizo. Dice la Biblia en Génesis 4:4. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. O sea, las primeras ovejitas que habían nacido, las más bonitas, las más blancas, las que estaban mejor alimentadas, esas las llevó y se las ofreció en sacrificio a Dios, porque así Dios lo había pedido. Caín también llevó una ofrenda, pero la diferencia entre Caín y Abel fue que Caín llevó
lo que se encontró. No llevó lo primero, no llevó lo mejor. Llevó frutas y verduras cualquiera, las que le parecieron que estaba bien, y no obedeció a Dios. No le dio lo que Dios le estaba pidiendo. A pesar de que Dios había sido tan bueno, le había permitido tener una cosecha abundante, había permitido que sus verduras y sus frutas crecieran bien, fueran suficientes para alimentarlo a él y a su familia. Aún así, Caín no le dio lo único que Dios le estaba pidiendo. Llevó lo que se le antojó. Y eso no agradó a Dios. La ofrenda de Abel agradó más a los ojos de Dios que la ofrenda de Caín. Pero entonces, en vez de que Caín se sintiera avergonzado y dijera, perdón Dios, porque sé que tú me pediste algo y no te lo di, me voy a esforzar mucho la próxima vez para no fallarte, porque sé que tú me das muchas cosas buenas y yo quiero agradarte, Señor, porque yo te amo. En vez de pensar todo eso y de esforzarse más la próxima vez, Caín se enojó mucho cuando vio que a Dios le había gustado más la ofrenda de su hermano que la de él. Se enojó mucho, 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 mucho. Y eso era algo incorrecto, porque Abel no tenía la culpa. Abel había cumplido con lo que Dios les ordenó y no tenía la culpa de que Caín no lo hubiera hecho. Abel no llevó la ofrenda que llevó para ser mejor que su hermano, ni para ganarle a su hermano, ni para que dijeran, ay, mira qué bueno es. No, Abel llevó lo mejor que tenía porque amaba a Dios y quería agradarlo, quería agradecerle y quería presentarle la mejor ofrenda posible. Pero él no tenía la culpa de que su hermano no lo hubiera hecho así. Aunque Caín cumplió y trajo una ofrenda, no amaba a Dios ni quería obedecerlo. Por eso no cumplió con lo que Dios le había dicho. Abel sí amaba a Dios y sí quería obedecerlo, por lo tanto llevó lo mejor de lo mejor y Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Pero entonces cuando Caín vio que esto había pasado, se enojó como ya vimos y fue y golpeó a su hermano. Lo golpeó tan fuerte que lo mató. Dios se enojó demasiado con Caín, porque no solo había desobedecido, sino que había matado a su hermano. Su hermano no tenía la culpa. Abel no había hecho nada malo, no le había dicho, oye Caín, lleva esta ofrenda que no le agrada a Dios. Claro que no. Y solamente porque Caín estaba celoso y sobre todo porque no amaba a Dios, se enfureció contra su hermano y lo mató como si eso fuera a solucionar algo. Entonces, por supuesto que Dios tuvo que castigar a Caín. Lo apartó del lugar en donde estaba viviendo y tuvo que irse a vivir lejos, lejos de sus padres. Ya no volvió a verlos, se quedó en un lugar y le puso una marca sobre su cuerpo para que todo el mundo supiera qué era lo que había hecho. En esa primera familia de la historia hubo mucha tristeza y mucho dolor en ese momento por lo que hizo Caín, que no amaba a su hermano y tampoco amaba a Dios. Y hoy en día, a nosotros, Dios nos ha dado una familia. Nos ha dado una mamá, tal vez un papá, tal vez hermanos, tíos, abuelitos, y quiere que los obedezcamos cuando nuestros mayores nos piden algo. Claro que primero y ante todas las cosas siempre debemos de obedecer a Dios. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Pues escuchando a nuestros mayores, también leyendo la Biblia, si es que aún no sabemos leer, que ellos lean la Biblia con nosotros, y así es como vamos a saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios nos está pidiendo. Debemos de estar bien atentos a la voz de Dios y debemos de obedecerlo así como Abel, que Dios le dio una instrucción, dame lo mejor, y Abel lo hizo, no se preguntó por qué, no dijo, ay no Dios, yo no quiero, sino tal cual se lo ordenaron, tal cual fue y lo cumplió. Y esta es nuestra enseñanza del día de hoy, que es necesario obedecer a Dios. Por supuesto también a nuestra mamá, a nuestro papá, a quien sea nuestra autoridad en casa, debemos obedecer. Pero siempre y primero es necesario obedecer a Dios. Y ese es nuestro texto del día de hoy, que se encuentra en Hechos 5:29. ¿Qué tal? ¿Les gustó la lección?
Recuerden ponerla en práctica todos los días de la semana, de lunes al domingo. Recuerden aprender su texto, compartirlo con alguien que todavía no conozca de la palabra y síganse cuidando, por favor. Si es que ya volvieron a la escuela, si tienen que salir, por favor, cuídense mucho. Si están enfermos en casa también, hagan caso a todas las indicaciones que les den y nosotros nos vemos muy pronto. Adiós, Dios les bendiga.